saca un milagro de tu problema. ¿Recuerdas el pasaje sobre Ezequías? Segunda de Reyes 20 del 1 al 6. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás. Pero veamos quién era Ezequías. La historia habla del rey Ezequías en Segunda de Reyes 18 del 5 al 7 y dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió, no se doblegó ante él. Nos enseña la palabra que Ezequías fue un hombre que amaba a Dios y supo consultar al Señor en tiempos de guerra contra los enemigos del pueblo de Israel, hallando en el Señor pronto auxilio. Ezequías era un rey que servía a Dios y contaba con el respaldo del Señor, pero también vemos cómo Dios trató con él por la manera en que este rey se desvió de lo recto en su vida. Sabemos por la comparación de Segunda de Reyes 18:2 con Segunda de Reyes 26 que Ezequías tenía aproximadamente 39 años cuando se enteró que moriría pronto. Pero también observamos que Ezequías oró a Dios cuando recibió esa noticia. Él fue directo al que podía salvarlo. Él no se quedó con el profeta llorando, reclamando, preguntando: ¿pero por qué yo? ¿Pero por qué a mí? Dice la palabra que entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová diciendo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que a ti te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Volvió su rostro a la pared, pues esto lo podemos referenciar como lo sincero que fue Ezequías en su oración. Dirigió su oración en privado a Dios y no a ningún hombre. Ezequías derramó su corazón delante del Señor, como lo hizo Ana antes de recibir el milagro de su hijo Samuel. Ezequías le dice a Jehová: te ruego que hagas memoria. Tal vez a nuestros oídos la oración de Ezequías casi puede sonar atrevida. Acuérdate de que yo he sido bueno. En esta oración, el enfoque está en la autojustificación y en sus propios méritos. Es casi como si Ezequías hubiera orado: Jehová, he sido un muchacho tan bueno y tú no estás haciendo nada justo conmigo. Recuerda lo buena gente que he sido. Trátame. Pero resulta que bajo el antiguo pacto, este era un principio válido a través del cual acercarse a Dios. Pasajes como Levítico 26 y Deuteronomio 28 muestran que bajo el antiguo pacto, la bendición y la maldición eran enviadas bajo la base de obediencia y desobediencia. En ese principio, también David pudo escribir: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Pero bajo el nuevo pacto somos bendecidos en el principio de la fe en Jesús. Hoy en día nosotros oramos en el nombre de Jesús, no en el nombre de quienes somos o de lo que hemos hecho. Pero cuando estamos conscientes que hemos actuado en obediencia, pero también nuestra fe es inquebrantable y hemos caminado de acuerdo a los principios del Señor, podemos tener esa certeza que nuestra oración será escuchada y respondida. Ahora, dice la palabra que Dios pesa los corazones y discierne los pensamientos y aún la intención del corazón. Pues tu trabajo es que ese corazón sea pesado y no se encuentre hallado falto. Ezequías vivía bajo el antiguo pacto y en ese tiempo no había una seguridad de la gloria en la vida del más allá, porque Jesús fue quien trajo la vida y la inmortalidad vino a la luz a través del Evangelio, dice Segunda de Timoteo 1 al 10. También bajo el pacto Ezequías hubiera interpretado todo esto
como evidencia de que Dios estaba airado con él. Pero en Segunda de Reyes 20, del 4 al 7, Isaías trae la respuesta de Dios para la oración de Ezequías. Dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga, y sanó. En respuesta a la oración de Ezequías, Dios le concedió 15 años más de vida. De su enfermedad, de su problema, sacó un milagro. Como vemos con Ezequías, los juicios de Dios se cumplen. No miente ni se arrepiente, pero Él es un Dios de misericordia y no desprecia un corazón contrito y humillado. Cuando Dios anuncia juicio, casi siempre es una invitación para arrepentirse y para recibir su misericordia. Yo he oído tu oración. La oración de Ezequías fue importante. Si Ezequías no hubiese hecho esta apasionada oración, entonces su vida no hubiese sido extendida. Esta es otra demostración del principio que la oración importa y mucho. De hecho, Dios le dio 2 regalos a Ezequías. Primero, le dio el regalo de la vida extendida, 15 años más. Segundo, le dio el regalo de saber que le quedaban 15 años. Si él era sabio, esto aún le daría al rey Ezequías la motivación de andar en lo recto, de llevar su vida en rectitud a Dios, poner su casa en orden. Pero dependía de Ezequías si esos años serían vividos en sabiduría y para la gloria de Dios. Sabes, Dios te dará el milagro de la restauración porque está en su corazón. Las familias para su gloria y su honra, las familias con Cristo como centro de su hogar, las familias para ser la base de la sociedad. Pero depende de ti cómo vives este tiempo de siembra y aún el tiempo de cosecha. Ahora, el tiempo o la edad no nos hacen necesariamente mejores. El tiempo solo avanza. Algunas veces decimos, el tiempo lo dirá, el tiempo sanará, pero es que el tiempo no era nada de eso. El tiempo solo irá y vendrá, y lo único que importa es cómo usamos precisamente ese tiempo. Más adelante, la Biblia nos narra que Ezequías quería una señal de que saber si subiría a la casa de Jehová hasta que fuera sanado. Y Dios mostró aún más misericordia a Ezequías porque Dios no tiene ninguna obligación de dar esta señal. De hecho, Dios hubiera estado justificado al decir, yo lo digo y tú lo crees. ¿Cómo te atreves, Ezequías, a no tomar mi palabra como verdadera? Pero en ese amor de Dios, le dio a Ezequías más de lo que necesitaba o merecía. Dios prometió hacer algo completamente milagroso para la señal de confirmación. Él prometió hacer a la sombra del reloj solar retroceder en lugar de avanzar. ¿Cuántos no hacemos lo mismo hoy en día? Pidiéndole señales a Dios para poder creerle, para poder continuar. Es que no veo arrepentimiento en el cónyuge. Es que no veo que me busque. Es que no veo que esté triste. Al contrario, se ve feliz con la fulana, con el fulano. Y a mí ni me presta atención. Seguro que Dios no está haciendo nada. Seguro que Dios no quiere mi restauración. Nos atrevemos a pensar por Dios. Ahora, la parte lamentable de Ezequías es que, sin importar cómo haya sido el milagro, Segunda de Crónicas 32, 24, 26 nos dice que Ezequías no respondió correctamente a este regalo de sanidad, sino que se enalteció su corazón y vino la ira de Dios contra él y contra Judá y Jerusalén. Mira cómo esa falta de entendimiento, de gratitud, logró arrastrar también a su entorno al enojo de Dios.
Pero Ezequías, después de haber enaltecido su corazón, también se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. El Señor bondadoso le perdonó. Así que de aquí sacamos reflexión de lo que no debemos hacer cuando recibimos el milagro. Orgullo. Ezequías se llenó de orgullo por los honores que le trajeron los babilonios. Yo interpreto esto como que yo logré que mi esposo volviera conmigo, yo lo hice, porque lo hice bien, es que fue mi mérito. Tenemos también ingratitud. Tomó para sí mismo un honor que en realidad le pertenecía a Dios. Tenemos también abuso. Abusó de los regalos que le habían dado, donde tomó los presentes y los favores para su propia honra y gratificación de sus deseos. Y yo interpreto esto como guardarse el testimonio y no ayudar a otros matrimonios a levantarse en fe y en lucha. Tenemos también confianza carnal. Ezequías confió más en la asociación que había hecho con el rey de Babilonia. Interpreto esto como, bueno, ya mi esposo volvió, ya no necesito a Dios. Tenemos también oportunidad perdida. Ezequías tuvo una oportunidad de testificar a los enviados babilonios sobre la grandeza de Dios y la bendición de Jehová sobre Judá. En vez de eso, se glorificó a sí mismo. Tristemente, Ezequías no hizo buen uso del tiempo extra que Jehová le había dado. Pero volviendo al tema, saca un milagro de tu problema. Tenemos también la historia de Ruth. Ella pasó por una terrible situación, perdió a su esposo y a la familia de su esposo, pues que se había convertido en su familia, quedando sin quien la sostuviera, sin dinero, sin una ocupación. Conocemos que se quedó con su suegra Noemí, aunque ella tampoco podía sostenerla, pero se arriesgó a seguirla por el Dios de Noemí. Hicieron un viaje, dice la palabra, hasta Judá, tierra que ella no conocía, y allí se radicaron. El testimonio de Ruth se extendió, y Boaz, el propietario de un campo cercano, escuchó de su fidelidad, como se registra en Ruth 2:11-12, y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. El Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué hermoso. Ruth y Boaz pronto se casaron y tuvieron un hijo llamado Obed. Ruth confió en el Señor y él recompensó su fidelidad, dándole no solo un esposo, sino además un hijo, Obed, un nieto, Isaí, un bisnieto llamado David, el rey de Israel. Ruth 4:17. Además de estos dones, Dios le dio a Ruth la bendición de estar en la lista del linaje de Jesús. Señoras y señores, Ruth es un ejemplo de cómo Dios puede cambiar una vida y llevarla en una dirección que ya Él ha preordenado en su corazón. Vemos a Dios llevando a cabo su plan perfecto en la vida de Ruth, así como lo hace con todos sus hijos. Aunque Ruth provenía de un trasfondo pagano en Moab, una vez que conoció al Dios de Israel, se convirtió en un testimonio vivo para él por fe. Aunque vivía en circunstancias difíciles antes de casarse con Boaz, ella creía que Dios era fiel para cuidar de su pueblo. Además, Ruth es un ejemplo para nosotros del trabajo duro y de la fidelidad, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Pero vemos además que algunas otras mujeres fueron sanadas sin necesidad de pedirlo. Solo estaban en el lugar donde Jesús estaba, es decir, en el lugar correcto. Pero otras tuvieron que acercarse y clamar con persistencia por su milagro. A ninguna de ellas se les menciona el nombre. Por lo tanto, podemos ponerle tu nombre o el mío. Por ejemplo, la suegra de Pedro, ella no pidió ser sanada de la fiebre que tenía, pero
Otras personas rogaron por ella a Jesús y él la sanó. Esto de paso me enseña el poder de la intercesión. Tu oración por otros puede provocar milagros. La mujer encorvada por 18 años, ella estaba en la iglesia cuando Jesús la sanó. La escogió para liberarla de ese espíritu que la mantenía enferma. Ella estaba en el lugar correcto con la persona correcta. Tenemos también a la mujer del flujo, 12 años enferma. Estaba en una situación difícil para acceder a su milagro. Dice la palabra que al mismo Jesús lo apretujaba la multitud. ¿Se imagina una mujer en esa situación que de cualquier movimiento le hacía sangrar? Las molestias, la incomodidad, la falta de energía en su cuerpo. Hoy tiene nombre: anemia, cansancio, ¿verdad? Agotamiento. Ahora ella solo pensó y actuó. Si no puedo pasar entre la multitud, pues lo haré así, arrastrándome debajo de ella. Aunque sea al borde de su manto, lo toco, seré sana. Su fe y su perseverancia lograron el milagro. De su problema obtuvo un milagro. Tenemos también al paralítico de Betesda, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, es decir, columnas. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. De su problema obtuvo un milagro. Y si seguimos, no terminamos, porque lo que más encontramos en la Biblia son ejemplos de los milagros obtenidos a raíz de un problema. Hoy, haz una promesa a Dios, que te rendirás ante Él, que confiarás en Él, que esperarás en Él. Saca un milagro de tu situación. Gánate el milagro. Debes aprender que el proceso saca a flote los dones y los talentos que tenemos dormidos. Tengo testimonios de chicas del Ministerio Restaura que en medio de este proceso de restauración personal han sacado sus talentos. Tengo, por ejemplo, a Gisbel. Ella es odontóloga, pero su pasión ha sido siempre la salud y el cuidado capilar. Hoy Dios le ha dado la oportunidad de emprender un nuevo negocio alterno a su trabajo, a su profesión. Al tiempo que prospera su alma, prosperan el resto de áreas. Tenemos también a Verónica. También emprendió su negocio de decoraciones y regalos para toda ocasión. Ella entendió que no podía quedarse cruzada de brazos, renegando, quejándose, lamentándose. Ella sacó a flote los talentos que ya Dios le había dado. Y así tenemos muchas otras que están en esta etapa evaluando sus dones, evaluando entre esos dones cómo emprender, qué emprender. Y aquí estamos apoyándolas en oración y a seguir descubriendo esos talentos. Yo te digo a ti hoy, solo necesitas enfoque y fe, porque tu fe desaparece cuando solo miras el problema. Fue lo que le pasó a Pedro. Jesús lo invitó a caminar sobre las aguas, es decir, caminar sobre el milagro. Y solo tenía que tener sus ojos fijados en Jesús, porque es que es la mirada de Jesús donde se halla paz, donde se halla seguridad. Pero Pedro se desenfocó, miró a su alrededor y no había esa paz, sino que había tormentas, vientos fuertes, agua turbulenta. Sintió miedo. Los ojos de Jesús están llenos de paz. No te desenfoques de ellos. Pero mucho ojo con algo. Escuchaba una prédica donde el pastor decía: si solo buscas el milagro porque crees que ese es tu destino, es decir, la restauración del matrimonio en este caso, cuando ya lo tengas, vas a estar vagando y vagando, porque no has llegado aún a tu propósito final. Señores, es que la relación con Dios va primero,
va antes de la bendición, porque esa relación es lo que te aprueba para el milagro, porque ni el milagro en sí te aprueba. Hay luchadores que han recibido el milagro, pero luego no lo cuidan y vuelven a experimentar abandono, separación, problemas en el matrimonio. Yo quiero que tú hoy provoques un milagro. Existen dos clases de personas, los que buscan el milagro y los que provocan el milagro. Repite, yo soy provocador de milagros. Cuando usamos la palabra provocar, nos referimos a hacer que algo ocurra. Quien ora con fe está gestando y agilizando el nacimiento de un milagro en su vida. En Lucas 5, 17 a 25 nos enseña que los hombres que llevaron al enfermo provocaron que Jesús hiciera el milagro. Ellos accionaron. Aunque la casa estaba llena y no podían pasar, los provocadores de milagros vencen lo imposible. Ellos buscaron solución, nada los detuvo. Miraron hacia arriba y vieron la solución, el techo. Después pensamos cómo repararlo. La palabra de Dios dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. La solución al problema es mirar hacia arriba. Alza tu mirada al cielo, hacia Dios, porque los milagros descienden, no suben. Este pasaje nos enseña lo que debemos hacer para convertirnos en provocadores de milagros. Los provocadores de milagros rompen techos. Tienen que romper techos, no tener límites. Los techos son las cosas que te limitan espiritualmente, secularmente, físicamente. Analiza, evalúa y pregúntate cuál es el techo que debo romper. A lo mejor un techo espiritual. Por ejemplo, la religiosidad es un techo. La gente religiosa, es decir, buscadores de milagros, ni entran ni dejan entrar. Pero también la incredulidad es un techo. Los incrédulos no buscan milagros, pero tampoco dejan avanzar. Los provocadores de milagros no pierden el tiempo, ni discutiendo, ni quejándose, ni lamentándose. Buscan soluciones e invierten su tiempo en romper esos límites. Los provocadores de milagros buscan a otros provocadores de milagros que los acompañen. Tienes que juntarte con gente que cree en Dios, que le crea a Dios, porque Él es quien puede, el único que puede hacer que eso que no funciona, pues funcione. Los provocadores de milagros reciben su milagro mientras los demás murmuran, se enojan, se quejan o se duermen. Y lo que Dios requiere para hacer un milagro en tu vida es que creas, que esperes en Él y que seas obediente. Marcos 9:23 dice que el Señor dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Porque un milagro se engendra cuando crees que hay un Dios grande que te ama y crees que puede hacer algo que para ti es imposible. Ese milagro se dará a luz mediante tu fe. Tenemos también un ejemplo más, Bartimeo, quien era un hombre con dificultades y le tocó vivir una vida con una discapacidad que le impedía moverse con libertad. Muy posiblemente se desplazaba con un bastón y tratando de salir adelante. Su lucha y su esfuerzo era constante, porque incluso para ponerse en un lugar a mendigar, pues tampoco era tarea fácil, ¿no? Pero aquel hombre acostumbrado a lo mismo, al escuchar que Jesús venía, se arriesga y sale de su zona de confort, ignorando el qué dirán, ignorando las voces que lo mandaban a callar y avanzando, porque su único objetivo era obtener el milagro. Hay momentos en que vamos a tener que salir de la zona de confort, de la comodidad para recibir el milagro. Porque la zona de confort te hace sentir seguro, pero jamás te permitirá la temporada de milagros. Imaginémonos esto. Si Bartimeo hubiera esperado a que Jesús pasara por donde él se encontraba y le tocara, seguramente nunca hubiera recibido su milagro. Y no porque Jesús no quisiera o no pudiera hacerlo, sino, como ya dijimos al inicio, hay a quien le toca insistir por su milagro. Porque el reino de los cielos es para el que decide arrebatarlo. Este hombre se esforzó y usó lo que tenía para llegar hasta Jesús y así recibir su sanidad. Hoy, muchos desean recibir bendiciones, pero haciendo solo un mínimo esfuerzo para conseguirlo.
Por esto quiero decirte que el solo deseo no basta, porque la vida está llena de muchas personas que hoy dejaron pasar tanto tiempo y se lamentan de ello. Otras se resignaron y hoy justifican que Dios no quería, pero en realidad es que muchas no estaban dispuestas a pagar el precio por lo que su corazón anhelaba. No quisieron dar la milla extra. Por eso deseo que este nuevo año sea para ti la oportunidad de visualizar tus metas y no te quedes esperando simplemente que el milagro ocurra, sino que seas tú provocando el milagro, porque es que de ti depende cuánto anhelas de Dios. Corre a su presencia y créele, porque el milagro puede estar a punto de suceder. Pero también debes tener claro tu objetivo. Cuando Bartimeo se encuentra frente a Jesús, también se enfrenta a la pregunta más importante de su vida: ¿qué quieres que te haga? Y su respuesta fue segura e inmediata: deseo recuperar la vista. En ese momento, su fe y la seguridad de lo que su corazón anhelaba movieron el corazón de Jesús para que le concediera el milagro. Y esto es lo mismo que debes hacer: no dudar de eso que deseas alcanzar en Cristo, pero haz los ajustes necesarios para avanzar en aquello que has soñado. Quiero que hoy sientas que Dios está escuchando tus oraciones. Y si la respuesta aún no ha llegado, es porque tu fe aún está siendo formada hasta que puedas obedecer su voz, esa que te impulsa a recibir tu milagro. Así que persevera en tu vida de oración. Señores, por causa de la fe, hay oraciones que tienen el poder de cambiar a las personas, las circunstancias e incluso naciones. Esas oraciones mueven el cielo a favor de la humanidad. La oración que viene respaldada con la fe es un milagro. Marcos 11, 22, 24, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, pues le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Oramos para gestar un milagro. Cuando pedimos sin fe, solo estamos cumpliendo con una norma evangélica que no conmueve el corazón de Dios. La fe es para todos, señores, y quien decide aplicar los principios del reino puede alcanzar los milagros. Pero también la oración que provoca milagros es aquella que va acompañada de gratitud. Este es otro principio. Juan 11, 41, 42 dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Desde el primer momento que pedimos un milagro, debemos agradecerlo. Sin importar el tiempo que llevemos esperando, seamos agradecidos. Al momento de resucitar a Lázaro, Jesús agradeció al Padre porque él confiaba en que Dios lo oía y lo levantaría de entre los muertos. Mira, atraemos los milagros cuando nos presentamos con gratitud y le damos la honra al dador de todo. Y hay otro principio: la perseverancia genera un milagro. Lucas 18, 4 y 5 dice: y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. No dejemos de insistir, luchemos por el sí de Dios. Dice la palabra que si este juez justo le concedió la petición a la viuda insistente porque lo molestaba, imagínate cuánto más Dios, que es juez justo. Insistamos aún por encima de los no de nuestra propia carnalidad. Seamos insistentes como esta viuda, pero con la confianza que tenemos un Dios justo y misericordioso. Oremos también con la confianza y el valor para operar, para actuar. Hechos 4, 29, 31 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
Busquemos movernos en lo sobrenatural. La iglesia del libro de los Hechos, después de ser llena del Espíritu Santo, generaba con su oración grandes avivamientos. Ellos vivían en lo sobrenatural de Dios. Nuestras oraciones pueden acercarnos al mundo espiritual. Oremos con estos ingredientes, con fe, con diligencia, con insistencia y gratitud, para así ver las grandezas de Dios sobre nuestra vida. Dios no puede resistirse a la oración de sus hijos. Si pedimos según los principios bíblicos, recibiremos grandes respuestas. Fijemos nuestra mirada en la grandeza de Dios y no en el tamaño de la aflicción. ¿Recuerdas lo que hablamos en el video del desierto? Pues en la descripción te dejaré los enlaces, ¿vale? En el desierto descubres quién eres. En el desierto emergen los ministerios. En el desierto salen a flote los dones y los talentos que ya Dios nos ha dado. El otro video, Fiesta en el Desierto, allí compartimos cómo debe ser nuestra actitud mientras caminamos hacia la tierra de promesa. Tenemos también el video, El vehículo para salir del desierto. Compartimos cómo debemos avanzar hasta llegar a la tierra de promesa, es decir, hasta el milagro. Así que hoy atrévete a ser un provocador de milagros y no solo un buscador de milagros. Y te garantizo que verás las maravillas que Dios hará en tu vida, en tu familia y en tu entorno. El Señor te bendiga.